Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos permites una vez más estar aquí congregados en tu casa, dispuestos a abrir tu palabra, Señor, a meditar en ella, y queremos rogar la bendición, la unción de tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que, Señor, al abrir nuestro entendimiento podamos mirar las maravillas de tu ley, deleitarnos en ella, Señor, en tu palabra, y que podamos, Señor, llevar enseñanza para nuestra vida y ponerla a la práctica. Tú sabes, Señor, a los corazones a los que has de llegar en este día, en esta tarde, con esta palabra, Señor. Te rogamos porque nada nos perturbe y nos guíes en todo a través de Cristo Jesús. Amén. Dios llama a ser esforzador cristiano, es el tema que se nos ha asignado en esta ocasión, y al leer el capítulo 41 del profeta Isaías, nosotros vemos cómo Dios habla a su pueblo como si fuese una persona, así como en la mañana hablábamos de Esaú, cuando en realidad se refería a todo el pueblo se refiere a una sola persona. De esta misma manera, aquí el profeta Isaías habla de Israel como si fuese una sola persona, ¿sí? Aunque le está hablando a todo el pueblo, está hablando de toda la nación de los judíos, le está hablando como si fuese una sola persona. Y le dice, versículo 9, porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Ese es el mensaje que Dios le da a su pueblo para hacerles entender que cuando Dios escoge a una persona para llamarla así, para tomarla, para apartarla para sí, para hacerla de su propiedad, como lo dice en este versículo que acabo de leer, Dios es quien soberanamente llama a las personas, llama a los individuos. Cuando tú y yo nos convertimos al Señor, no nos dimos cuenta, pero en realidad el Señor era quien nos estaba llamando. Y quisiera que recordaras un poco cómo es que el Señor te llamó a ti a la vida cristiana, cómo te llamó por su evangelio, cómo te llamó para hacerte su pueblo, su hijo. Porque en esta tarde vamos a dejar en claro que el hecho de convertirnos en cristianos, el hecho de convertirnos en hijos de Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, no se nos facilitan las cosas, no se nos facilita la vida, como a veces algunos tienen esta percepción. Si bien es diferente nuestra vida, pero no es fácil. La vida cristiana no es fácil, ¿sí? Está llena de luchas, está llena de pruebas, ¿sí? Y es lo que queremos mencionar en esta tarde, que Dios es el que nos llama, nos hace su pueblo, pero nos demanda, nos pide que nos esforcemos. Y esforzarnos en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí? Si alguno de nosotros tiene un proyecto, tiene un sueño, un anhelo, tiene una empresa, un negocio, ha visualizado algo en su vida, para lograrlo es necesario esforzarse. Y en la vida espiritual, en la vida cristiana, es exactamente lo mismo. Revisaremos algunos textos en donde la Biblia no solamente aquí nos pide que nos esforcemos una vez que hemos sido llamados por Dios y ahora somos parte de su pueblo. El Señor siempre está reiterando a través de la Escritura que tenemos que esforzarnos, que tenemos que luchar, que tenemos que pelear para alcanzar los objetivos, las metas. Y entonces ahí es donde vemos que el hecho de convertirnos en hijos de Dios no es que el Señor nos provea todo. Israel, para entrar a la tierra de Canaán, para poseer la tierra, Dios les había dicho que tenían que pelear, que tenían que sacar a las naciones que estaban allí
Pero Dios les aseguraba dos cosas. Les aseguraba el éxito, y esto a través de su presencia, ¿sí? Les dice: yo voy a estar con ustedes, pero ustedes tienen que luchar y tienen que sacar a esos pueblos cananeos. Dios bien pudo haberles provisto la tierra de Canaán, abrirles las puertas, barrer con todos los cananeos y entregarles la tierra y decir: Israel, mi hijo eres tú, aquí está la tierra que yo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora la tierra es tuya, aquí la tienes. No, Dios le dice: tienen que cruzar, tienen que movilizarse, tienen que ordenarse, cruzarán el Jordán, van a pelear. Y nosotros vemos en el libro de Josué que así fue, ¿no? Las conquistas, y el pueblo avanzaba, peleaba, pero Dios les había entonces garantizado estas dos cosas. El éxito está garantizado y la presencia de Dios va a estar contigo. Pero Dios le dijo a Josué: anímate y esfuérzate, ¿sí? Les digo, Dios bien pudo haberlo entregado completamente así. Y lo mismo aplica para la iglesia y para todos los creyentes, ¿no? Pensamos que como hijos de Dios, bueno, dirigiéndome a los jóvenes, son estudiantes, bueno, el Señor ha dicho que voy a lograr mis objetivos, que todo lugar donde yo ponga la planta de mi pie será mi territorio. Entonces voy a terminar la preparatoria, voy a terminar la carrera. Sí, pero si no te esfuerzas, Dios te garantiza que la terminas y que concluyes tu carrera. Pero si tú te esfuerzas, o sea, no es solamente tienes que orar, ¿sí? Porque la fe sin obras es muerta. En la mañana nos lo mencionaba Lesem, y así dice la palabra de Dios, nos trajo a recuerdo este texto. Sí, tienes fe, pero tienes que dar un paso, tienes que accionar, tienes que esforzarte, ¿sí? Tienes un sueño, tienes un proyecto, una meta, tienes que trabajar por ella. Dios te garantiza el éxito y Dios te garantiza su presencia. Decía yo que a lo largo de la Biblia vemos nosotros textos en los que Dios enfatiza que tenemos que esforzarnos. Voy a comenzar por aquí, por Isaías 41:10, donde le dice el Señor a su pueblo: no temas, mira, yo soy contigo. No tengas miedo, no temas, yo soy contigo. Esa es la orden, y le dice el Señor: esta es la razón, yo estoy contigo. Pablo a los romanos dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y debemos de llenarnos de ese pensamiento primeramente para enfrentarnos a las pruebas, a las luchas y a todo lo que nosotros tengamos que emprender. Dice el Señor: yo soy contigo, no desmayes, porque miren, en el trabajo, en la lucha, en los proyectos, pueden venir desánimos, pueden venir desalientos. Estadísticamente se ha comprobado y se observa que en todo proyecto, a la mitad del proyecto es cuando las cosas se tornan más difíciles, donde uno puede desanimarse y donde uno puede desertar. En la preparatoria, lo más difícil no es el primer año. Cuando los muchachos entraron a la preparatoria, les dije: bueno, una cosa es entrar, otra cosa es terminar. Tienes un lugar, gracias a Dios, pero lo difícil, si piensas que fue difícil entrar, lo difícil ahora va a ser terminar. Y quienes han pasado por allí o hemos pasado por allí, lo sabemos, ¿sí? Pero siempre a la mitad del proyecto es cuando viene el desánimo, cuando las cosas pueden abandonarse, cuando se deserta. En la vida cristiana sucede algo similar, ¿no? Cuando uno comienza la vida cristiana, uno se quiere devorar la Biblia. Uno está presto para leer, uno está presto para orar, uno se entrega. Ese es el primer amor. Pero pasa el tiempo y es a donde nosotros tenemos que recordar que Dios dice: esfuérzate, mira, yo soy contigo, no temas, no desmayes, ¿no? Porque sí, uno puede desalentarse y uno puede, decía, ir abandonando los proyectos. Uno abandona la oración, a veces se abandona la lectura de la Biblia, y no debemos de hacerlo. Y allí es donde Dios nos pide que nos esforcemos. Dice el Señor: no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Dios es el que da nuevas fuerzas. El mismo profeta Isaías dice: los mancebos se fatigan y se cansan y caen, ¿sí?
pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nosotros tenemos esa fuente de energía que es nuestro Dios con nosotros. Por eso es que podemos decir confiadamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De verdad, pero esto, decía, requiere de esfuerzo. Dice el Señor: yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, cuando Dios habla a Israel, cuando Dios habla a nuestra vida, dice: sí, mira, yo te escogí, yo te llamé, yo te hice mi pueblo, ¿sí? Yo te garantizo éxito, pero tú esfuérzate. Y decíamos, y comenzamos con Josué. Josué capítulo número 1, textos muy conocidos, pero a Josué el Señor dice que le habla. En este libro, capítulo 1, versículo 1, dice: Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo. Versículo número 6, dice: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, versículo 7, te esfuerces y seas muy valiente. Ya se lo dijo 2 veces. La tercera vez está en el versículo número 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 ocasiones. Al menos en este pasaje de Josué, 3 veces le dice Josué: esfuérzate. Y cuando Josué va a entrar a la tierra de Israel y va conquistando los territorios, en su primer conquista ven una victoria, en la segunda pelea ven un fracaso. Y en la segunda pelea, Josué, cuando conquistan Jericó, no, hombre, felices porque Dios había actuado en favor de ellos, los muros de Jericó cayeron. Pero cuando van y conquistan Jai, viene el primer fracaso. Y el primer fracaso también desmoraliza a Josué, aun cuando es una persona que tiene comunión con Dios. Cualquiera de nosotros puede desanimarse, cualquiera de nosotros podría abandonar el proyecto, cualquiera podría desertar. Pero ahí es donde Josué tenía que recordar las palabras de Dios: esfuérzate y sé valiente. Y tuvo que retomar el proyecto, tuvo que reorganizar, tuvo que corregir lo que estaba mal, porque no se puede continuar si no se hacen correcciones. A ver, ¿qué falló? Y nosotros sabemos en la historia que, bueno, pues habían tomado de lo que Dios dijo que no tomaran, de las primicias, porque eran santificadas a Dios. Y entonces tienen que rectificar y va nuevamente. Pero Josué, en esa primer derrota o aparente derrota, se desmoraliza, se desanima, ¿sí? Y ahí es donde tiene que recordar: mira, tú tienes que seguir peleando. Tú eres mi hijo. Yo te dije que voy a estar contigo, pero te dije que te esforzaras. Y así es en la vida cristiana, así es en la vida espiritual. Josué tenía que esforzarse y tuvo que esforzarse. Y toda su vida, ¿sí? Toda su vida al frente del pueblo de Israel fue de constante esfuerzo. Al final, cuando él ya es un hombre maduro, cuando su vida ya está en declive, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice: yo seguiré sirviendo al Señor, yo seguiré esforzándome, porque esto no termina hasta que se termina, ¿sí? Hasta que llegamos a la meta es cuando podemos decir: terminé, alcancé, lo logré. Hasta que uno llega a la meta. Y hermanos, en la vida cristiana nosotros todavía nos falta mucho. Dice el apóstol Pablo: yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está hacia adelante, prosigo al blanco, ¿sí? Pablo sabe que tiene una meta, que tiene un objetivo, que hay un lugar, un blanco al que llegar, y dice: prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Prosigo al blanco, y para ello tengo que luchar y tengo que esforzarme. Pablo lo sabe perfectamente, y él es un hombre que va luchando, que va esforzándose como lo hizo Josué.
El segundo texto que quiero que me acompañen, y que a lo mejor este sí no es muy conocido por todos, está en Primero de Crónicas, capítulo 28. Primero de Crónicas, capítulo número 28. Cuando yo lo mencione, quizás usted lo recuerde y diga, sí, ya lo habéis yo leído alguna ocasión. En este texto, Primero de Crónicas 28, 20, David, el rey de Israel, le dice a su hijo Salomón, cuando tienen el proyecto de la edificación del templo, cuando David había propuesto en su corazón construir, edificar una casa para Dios, Dios le dice, tú no me vas a edificar casa, pero la va a edificar tu hijo. David prepara los materiales, abundantes materiales para la casa de Dios. Es el rey de Israel, tiene todos los recursos, tiene los contactos políticos en otras naciones para edificar una casa hermosa, pero Dios le dice, tú no la vas a edificar, la va a edificar tu hijo. Y cuando Salomón va a emprender el proyecto, David le dice las siguientes palabras. Primero de Crónicas 28, 20, dijo más David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y ponlo por obra. No temas ni desmayes, porque el Dios Jehová, mi Dios, será contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Noten ustedes algo, que cuando Dios, el pasaje Primero de Crónicas 28, 20, el de Josué y el de Isaías, están íntimamente relacionados los términos esfuérzate, no desmayes, no temas. Si se dan cuenta, hasta pareciera que estamos leyendo lo mismo con alguna pequeñísima variante. Aquí David le dice a Salomón, sin lugar a dudas, inspirado por Dios, consciente de que las cosas no son fáciles. Mira, las cosas no se obtienen, aún siendo cristianos, con los brazos cruzados. Tenemos que esforzarnos. Y el propósito es, hermanos, para todos, especialmente para nuestros jóvenes, es que no se desanimen en los proyectos, en los sueños que tienen. Luchen. A lo mejor viene un fracaso, tú te desanimas, no desistas, ¿sí? Dios está contigo. Llénate del pensamiento de que no estás solo, de que Dios está contigo. Quizás tú pienses en las carencias. Mira, no te fijes tanto en las carencias, no te fijes tanto en los obstáculos. Pon tus ojos en el autor y en el consumador de la fe, en Cristo Jesús. Pero nada es fácil. Todo cuesta, ¿sí? Aún un trabajo, aún decíamos un diseño, aún una obra de construcción cuesta mucho trabajo. Y hay que ser constantes, hay que perseverar, hay que esforzarse, ¿sí? A veces quizás tengamos que hacer pequeñas pausas, pero nunca abandonar el proyecto. Y esto es lo que le está diciendo David a su hijo Salomón. Salomón, hay un sueño, hay un deseo, hay un anhelo, hay una casa por construir. Solamente te voy a pedir que te animes y que te esfuerces. David está hablando al corazón de su hijo, ¿sí? Y ojalá que estas palabras las tomes como de Dios para ti, porque el Señor nos está animando a esforzarnos, a perseverar y a luchar. Está el proyecto, están los materiales, tú tienes que poner el ánimo y la fuerza. Tú tienes los elementos para triunfar, para lograrlo. Y Dios, dice David, Jehová mi Dios será contigo, Él no te dejará, Él no te desamparará. ¿Qué más queremos nosotros? Para animarnos, para esforzarnos y para seguir soñando, para seguir proyectando, para seguir trabajando, ¿sí? No es fácil, trabajar con los jóvenes no es fácil, ¿sí? Organizar no es fácil, alcanzar metas. Ese es nuestro desafío. Pero para eso el Señor nos ha llamado.
A Israel para eso Dios le dice: yo te llamé, yo te tomé, te hice mi hijo, mi siervo eres tú. Mira, anímate, esfuérzate, yo seré contigo, no te desampararé, no te voy a dejar nunca. Dios se lo prometió a su pueblo y, hermanos, Dios es fiel y Dios es verdadero. Él cumple su promesa. Y entonces, si nosotros tomamos esta promesa de Dios, yo creo que podemos alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos, y en nuestra vida espiritual, hermanos, tú y yo vamos a llegar a nuestra meta. Yo sé que vamos a llegar, pero tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir esforzándonos. Tercer pasaje, 2 Timoteo 2:1. 2 Timoteo, ahora es Pablo quien habla al corazón de Timoteo y le dice lo siguiente. 2 Timoteo capítulo 2, versículo número 1. Le dice: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora Pablo habla a Timoteo y le dice: hijo, esfuérzate. Tienes que esforzarte. Tienes que pararte temprano. Tienes que apresurarte, tienes que cumplir tu tarea. Tienes que cumplir con las responsabilidades. A veces decimos: esto está difícil. Pues si fuera fácil, cualquiera lo tendría. Pablo sabe que aún en el ministerio las cosas no son fáciles. Y le dice a Timoteo, a su hijo en la fe, le dice: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y entonces me dirijo a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, que están con un proyecto, que tienen un objetivo, que tienen una meta. Yo les invito a que se esfuercen, a que se animen, a que continúen, a que perseveren, porque Dios está con ustedes. Ayer veíamos a lo mejor las capacidades que nuestros jóvenes tienen, el potencial que hay en ustedes, y sobre todo porque son hijos de Dios. Si Dios está con ustedes, eso energiza, eso potencializa la vida de cada uno de ustedes. Ayer me acordaba de un hermano allá en Texmelucan, Puebla, que me decía: cuando yo era joven, yo era todavía estudiante del seminario, me decía, estábamos hablando de un tema y me dice: mire, hermano, está muy bien lo que usted me dice, pero hay una cosa que yo quiero comentarle. Usted está viendo de ese lado de la mesa y yo estoy viendo de este lado. Y ayer quería mencionarlo con los jóvenes, porque ustedes tienen una óptica de los temas, de la vida, de los sueños, de los proyectos, pero ustedes la están viendo de ese lado y nosotros ya nos pasamos de este lado y vemos otra cosa. Y en esto tenemos que estar conscientes, que ustedes tienen una óptica, nosotros tenemos otra, ¿sí? Pero la verdad la tiene Dios. Y el Señor nos anima a luchar, a esforzarnos, a perseverar. Pablo aquí mismo en este pasaje le dice a Timoteo: mira, Timoteo, versículo número 5, el que lidia no es coronado si no lidiare legítimamente. Mira, tú no te vas a poner una corona si primeramente no peleas, y tienes que pelear legítimamente, ¿sí? No hay un título si tú no estudias, ¿sí? Si tú no haces tus tareas, si tú no te esfuerzas, no hay título. Bueno, hablándole a los jóvenes, ¿sí? Pero dice aquí el apóstol Pablo: mira, Timoteo, para coronarte tienes que lidiar, tienes que pelear, ¿sí? Tienes que convertirte en un gladiador, pero esfuérzate. Y después le da otro ejemplo, le dice: mira, el labrador, para recibir los frutos es menester que trabaje primero. No hay fruta si no hay plantación. Si no riegas ese fruto, ese árbol, no va a haber fruto. Y en algo tan sencillo, en una lógica tan simple que cualquiera puede entender, nos está diciendo Dios: mira, yo te escogí, yo te llamé, yo te tomé. Y como les dije al principio, Dios podría ponernos todo en bandeja de plata, pero Dios dice: no, tú te tienes que esforzar,
Por eso inclusive en la vida como padres, yo decía en la mañana, no podemos darle todo a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que esforzarse. Hay cosas que tienen que hacer nuestros hijos, ¿sí? Y Pablo aquí le dice entonces a Timoteo, mira, para recibir la fruta, el labrador primero tiene que plantar, tiene que regar, tiene que cultivar y tiene que ir a cosechar. La fruta no le va a llegar a la mesa. Tiene que ir, cortarla, recogerla, lavarla y disfrutar de ella. Todo requiere de un esfuerzo, ¿sí? Y entonces cuando Dios nos llama a la vida cristiana, nos llama para que nosotros, al buscar nuestras metas, tengamos que esforzarnos. Pero la garantía, decía yo, es que Dios nos asegura la victoria, ¿sí? Y que Dios va a estar con nosotros. Ese es el pensamiento de los creyentes, de los hijos de Dios, y por eso podemos decir que todo lo podemos en Cristo. Podemos terminar, podemos concluir, pero para ello tú y yo tenemos que esforzarnos. Así que ánimo, hermanos jóvenes, sobre todo en la vida espiritual. De verdad hay muchas luchas, hay muchas batallas, hay muchos obstáculos, van a venir desalientos, pero no quiten la mirada ni del objetivo, que es Cristo, ¿sí? Y no pongan tanta atención a los obstáculos y a las cosas que hoy pueden estar estorbando en tu camino. Pon los ojos en el autor y consumador de la fe. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Vamos a hacer una oración, puestos en pie. Señor bendito que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, y en este día, cuando nosotros, sí por razón de ser el Día Mundial de conmemoración del esfuerzo cristiano, y cuando relacionamos el esfuerzo cristiano, lo relacionamos con los jóvenes, hoy, Señor, que ayunamos y entregamos en tus manos la vida de nuestros jóvenes de esta iglesia, cada uno de los nombres de nuestros hijos, Señor, en la mañana estuvieron en nuestras palabras y en nuestras oraciones y en nuestros corazones, porque queremos decirles, Señor, que les amamos, no solamente por ser nuestros hijos, sino por ser tus hijos, por ser tu iglesia, Señor. Amamos a nuestros jóvenes, a las señoritas. Pon más amor en nuestros corazones por ellos. Ayúdanos a verlos triunfar, Señor. En sus luchas sabemos que no estarán solos, porque tú has prometido, Señor, estar con cada uno de ellos. Y por eso en esta hora, Señor, al concluir las actividades programadas para este día, oramos una vez más por nuestros jóvenes y nuestras señoritas, para que los guardes del enemigo, Señor, para que los guardes de la influencia del pensamiento de este mundo, y que ellos puedan, Señor, esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, y continuar, Señor, y al final nosotros ver coronados sus esfuerzos, Señor, y nosotros mismos como padres esforzarnos, Señor, porque aún estamos en la lucha. No hemos llegado, Señor, pero estamos ciertos que al estar tú con nosotros hemos de triunfar. Y en la vida cristiana, Señor, en nuestra vida espiritual, lograremos llegar hasta la meta que nos ha sido propuesta. Padre Santo, te rogamos porque bendigas a nuestros jóvenes en nuestra iglesia, que tú tomes sus vidas, sus corazones, sus pensamientos y los guíes, Señor. Que nosotros como padres podamos orar cada día, cada momento, cada circunstancia por ellos, Señor, y acompañarlos en todo momento también, hasta donde tú nos permitas, Señor. Pero Padre eterno, sabemos que en tus manos, una vez que los hemos entregado, Señor, allí están seguros, y ellos seguirán viendo, Señor, de gloria en gloria, el éxito, los triunfos que tú les darás, Padre eterno. Cuida de cada uno de ellos, Señor, hoy y siempre estaremos pidiéndote por sus vidas, para que tú, Señor, los guardes y los prosperes en todo. Les amamos, Señor, porque tú nos diste este amor para con ellos, y te rogamos todas estas bendiciones y para toda tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.